Dios me le bendiga a todos en este día, mis queridos hermanos. Aquí estamos con el estudio de la palabra de Dios. Ojalá que usted pueda dedicar estos minutos para analizar conmigo lo que nos enseña la santa palabra del Señor. Romanos capítulo 3 estaremos analizando en este día. En el capítulo 2 el apóstol Pablo estuvo analizando y hablando sobre lo que era el orgullo judío en cuanto a la circuncisión, donde ellos se creían que eran salvos, eran los elegidos por haber sido circuncidados al 8º día. El apóstol Pablo ahí le enseñó que la circuncisión verdadera es la del corazón. La circuncisión que viene por un cambio total en el corazón del hombre que se opera a través de Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es una pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿hay alguna ventaja en ser judío y en haber sido circuncidado como lo acostumbraban a hacer los judíos, y también lo hacían porque era un mandamiento del Antiguo Testamento? En el versículo 2 dice Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros sabemos, mis hermanos, que la salvación viene de los judíos. O sea, por eso dice el apóstol Pablo que la circuncisión en verdad le trajo su bendición. Le fue confiada la palabra. Ustedes saben que nosotros tenemos la Biblia, y es un libro que procede de los judíos, porque ese es el pueblo de Dios, y lo que conocemos de Dios lo conocemos a través del trato de Dios con su pueblo Israel. En el versículo 3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice el 4, de ninguna manera. O sea, el que los judíos hayan sido incrédulos, eso no ha hecho nula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Antes, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, no hay posibilidad de que Dios fracase. Nosotros podemos fallar, pero el plan de Dios sigue en marcha. Los judíos no pudieron someterse a lo que Dios le estableció, pero eso no hizo que Dios fracasara. De toda manera, ese fue el pueblo por el cual Dios trajo a Jesucristo. Dice, como está escrito, para que seas juzgado, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres tentado. Esto quiere decir, recuerden que la palabra dice que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Y recuerden que Pablo también dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así es que aquí eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Ahí está la importancia de nuestras palabras. De hecho, la salvación del ser humano obligatoriamente tiene que ocurrir por medio de la confesión pública sobre lo que fue la muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice ahí ese versículo 4, para que seas justificado en tus palabras. El 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, mi pecado, mi injusticia, hizo que Dios entonces, la verdad de Dios, sobreabundara. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, dice aquí, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Eso era un error el que muchos estaban acusando al apóstol Pablo de que estaba mandando a la gente a pecar para que luego entonces la gracia de Dios venga sobre ellos. Eso fue una mala interpretación, porque aunque la Biblia dice cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, eso no quiere decir que usted va a estar pecando para que la gracia de Dios esté sobreabundando. No, se refiere al pecado que teníamos hasta haber encontrado a Cristo. Una vez nos encontramos con Cristo, a partir de ahí el Señor Jesucristo nos enseñó: no peques más para que no te venga algo peor. Y Pablo dice también a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué pues? Dice el 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los gentiles somos mejores que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, tampoco el apóstol Pablo está diciendo que a los gentiles a quienes él le toca ministrar, su ministerio fue dado para los gentiles. Tampoco quiere decir que nosotros los gentiles somos mejores que los judíos. No, dice aquí el apóstol Pablo, todos estamos bajo pecado. El 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquí lo que vemos es que en este mundo todos, sea judío, sea gentil, sea intelectual, sea analfabeto, sea rico, sea pobre, todos tenemos que buscar la salvación a través de Jesucristo, porque todos hemos pecado. Constantemente vemos personas que se justifican cuando le predicamos la palabra del Señor y dicen, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. Que se conviertan esos delincuentes, esos drogadictos, esos que están delinquiendo, pero yo no he hecho maldad nunca. Entonces es un tremendo error, porque aquí enseña la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está hablando la palabra de todo ser humano. Todo ser humano. Por eso hay que predicar el evangelio a toda criatura. Porque el pecado nos apartó a todos. Y es el interés del apóstol Pablo de que los hombres entendamos que todos necesitamos
que la sangre de Cristo nos limpie. Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Observen, todo lo que está diciendo la ley, se lo está diciendo a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque los gentiles ya estaban convencidos de su pecado, y los judíos, que eran los que tenían la ley, a ellos es que Dios trata de convencerlo de que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Esto es para quitarle a ellos ese concepto de que por ser hijo de Abraham ya ellos eran salvos. No, es que todos necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es importante que reconozcamos que la ley fue una dispensación. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su condición pecaminosa. A los Gálatas, el apóstol Pablo le dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero una vez vino Cristo, ya no estamos bajo ayo. Un ayo era un maestro que se encargaba, las personas que tenían posibilidad, le asignaban a sus hijos esos ayos. Eran maestros, tutores, que se encargaban de educarlos. Le enseñaban lo que había en ese momento de conocimiento, y cuando se lo entregaban al padre, ya el muchacho estaba alfabetizado y ya conocía gran parte de la cultura. Pero una vez ya ellos recibían esa instrucción, ya estaban grandes, se lo devolvían al padre diciéndole, ya se lo preparamos. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley fue nuestro ayo. Se encargó de prepararnos para luego entender que Cristo era el que tenía que terminar la obra, limpiarnos. El 21, pero ahora, aquí viene la parte a la cual me adelanté, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ahora Pablo lo está dirigiendo a lo que fue la manifestación de Jesucristo. Aparte de la ley, recuerden que dice la palabra, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí, el evangelio es anunciado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, tanto la ley de Moisés como los profetas hablaron de la justicia de Dios, que tiene que ver con la llegada de Jesucristo a esta tierra. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo ven? Aquí lo que quiere el apóstol dejar bien claro es que todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol. Una vez el hombre entiende que está destituido de la gloria de Dios y que está en pecado, entonces el camino que le queda es tomar una decisión. Mientras la persona se cree que está bien, no toma la decisión de buscar a Cristo. Nos hemos encontrado con muchas personas que eso es lo que nos dicen. Pero es que yo no he matado a nadie. ¿Para qué yo me voy a arrepentir?
Quiere decir que lo primero es entender que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos en pecado para entonces buscar la solución. Si usted no reconoce que está sucio, no se va a bañar. Primero tiene que darse cuenta de su necesidad. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificado quiere decir que alguien se encargó de llevar tus pecados, alguien pagó tu deuda. Por eso dice justificado gratuitamente. No es que tú eres justo, lo que somos es justificados. A través de la justicia de Cristo, nosotros somos justificados porque el justo pagó por los injustos, dice la palabra del Señor. Así es que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El redentor significa alguien que se encargó de pagar tu deuda y te dejó libre. Nosotros en Cristo Jesús somos redimidos. Teníamos una deuda que no la podíamos pagar. ¿Y qué pasó? Cristo la pagó por nosotros. Ahí nos redimió. Por eso la palabra dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un esclavo que regularmente en esos tiempos de esclavitud, los esclavos se vendían como una mercancía. Un esclavo era vendido a una persona y lo tenía en servidumbre en su casa. Ese esclavo no podía salir de ahí. Él tenía que mantenerse en ese lugar porque fue vendido para un servicio. Pero si alguien ofrecía el dinero para que ese esclavo fuera redimido, entonces quien lo tenía esclavo no tenía otra opción que soltarlo y decirle: eres libre, te puedes ir a hacer lo que tú quieras, ya tú no estás esclavo, porque alguien vino y pagó lo que tú cuestas, lo que yo di por ti, alguien me lo pagó. Así es que eres libre, sal a hacer lo que tú quieras, que ya no eres esclavo. Eso fue lo que hizo Cristo. Nosotros estábamos esclavos en el pecado y Cristo pagó. Al pagar nos redimió. Ya no tenemos por qué vivir atado a la esclavitud, porque nuestro Redentor pagó el precio para que nosotros seamos libres. Por eso aquí enseña la palabra mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25, a quien Dios puso, mírenlo aquí, como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios lo puso a él como la propiciación. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. O sea, eso es lo que dice aquí. Dios puso como propiciación por medio de la fe a Jesucristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto. Ahora, esto no quiere decir que Dios por su amor te va a pasar por alto, como quien dice: él hizo esto malo, pero no importa, yo como quiera lo amo. No, lo que hace que Dios pase por alto tus pecados es que Cristo pagó el precio. Eso es lo que significa redención. Cristo pagó el precio. Yo debí morir en pecado. Yo debí ir al infierno por mis delitos, pero Cristo pagó lo que yo tenía que pagar. Por eso fue a la cruz. Por eso, dice el apóstol Pedro,
ustedes han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero inmolado, sin mancha, predestinado desde antes de la fundación del mundo. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiere decir que el objetivo, la mira, fue manifestar en este tiempo su justicia, que es la que hay que resaltar, la justicia de Cristo, para que ningún hombre se vaya a atribuir méritos. Si hoy nosotros somos salvos, si hoy nosotros disfrutamos de esta vida cristiana, el único responsable se llama Jesucristo, que manifiesta su justicia a favor nuestro. El 27, ¿dónde pues está la jactancia? Observen que aquí lo que Pablo quiere dejar claro es a los judíos que suelten la jactancia, que cambien ese discurso, que suelten el decir que son hijos de Abraham y que son circuncidados, que ya eso no tiene importancia después que lo que llegó fue Cristo como mediador. Todo eso quedó atrás. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, versículo 27, queda excluida. Sí, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. La fe viene a sustituir las obras de la ley. El 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente hoy tenemos cantidad de personas que están volviendo a la ley mosaica, están volviendo al legalismo fariseo, están dejando a un lado la gracia de Jesucristo y están volviendo a hacerse judaizantes. ¿Cuántas personas vemos hoy que ahora ya no dicen que son cristianos, dicen son judíos? Ahora los que escuchan no es a la Biblia, sino a un tal rabino que lo está enseñando. Lamentablemente el hombre siempre trata de coger el camino torcido. El apóstol Pablo quería que quedara claro que nosotros, a través de Jesucristo, somos justificados y que la ley tuvo su tiempo y que la ley cumplió su objetivo, que era llevar al hombre a entender que era un pecador y acudir a la fuente que limpia. Se llama Jesucristo. El 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente de los gentiles Él es Dios, porque los judíos creían que los gentiles no íbamos a ser salvos. ¿Por qué Dios es uno? Dice el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, el 30 está diciendo, Dios va a justificar a los judíos de la misma manera que a los gentiles. O sea, no hay un trato diferente. Dios no puede salvar a los judíos por la ley de Moisés y a los gentiles por la gracia de Jesucristo. Si los judíos no quieren entender que la salvación es por medio de Jesucristo, se van a perder. Se van a perder porque la ley tuvo su tiempo y logró su objetivo. Lamentablemente, que el que no entre a la gracia no tiene oportunidad de salvación. El 31, luego por la fe invalidamos la ley, para que no se vayan a equivocar, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
No vayan a pensar que ahora nosotros, por la fe en Cristo, estamos invalidando la ley, la estamos negando. No, al contrario, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dice Pablo confirmamos la ley? Porque todo lo que pasó con Cristo, todo, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, todo fue el cumplimiento de la ley. Todo lo que pasó con Cristo, la ley habló de Cristo. Constantemente las profecías anunciaron la venida del Mesías. Las profecías anunciaron que él iba a morir, lo iban a rechazar. Isaías 53, como cordero a la muerte fue llevado. Eso estaba ahí. Y también decía la ley que él iba a resucitar. Iba a resucitar. Y también la palabra enseñó todo el tiempo que había que esperar a ese Salvador. Quiere decir que la fe lo que hace es confirmar la ley. Porque cuando nosotros estamos diciendo que Cristo es el único Salvador, estamos confirmando lo que ya la ley venía diciendo. La ley y los profetas se encargaron de decir miles de años atrás que vendría al mundo un Salvador, que fue anunciado en Génesis 3:15, cuando dijo Dios a la serpiente: voy a poner enemistad contigo y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. A partir de ahí, Dios se mantuvo anunciando la venida de Jesucristo. Quiere decir que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Precioso capítulo este 3 de Romanos, que nos deja bien claro que la salvación solamente se puede obtener por medio de Jesucristo. Y cualquiera que trate de justificarse él mismo por sus méritos o acudiendo a otras fuentes, a otros mediadores, está perdiendo su tiempo. La fe en Cristo es la única vía para nosotros alcanzar la salvación. Que el Señor me le bendiga de una manera especial. Gracias, mis hermanos, por estar conmigo en este estudio sistemático de la palabra de Dios. Recuerden, si no se ha suscrito, suscríbase al canal y también invite a otros a que me acompañen a todo lo que significa este tiempo, analizando, no solamente leyendo, sino analizando, escudriñando la palabra de Dios. Es la que nos ayudará a crecer en la fe y así poder también nosotros ayudar a otros. Que el Señor me le bendiga.